Información independiente. Opinión independiente. Vuelta a clases. Vuelta a las clases presenciales en el día de hoy. Y en la capital hubo variados incidentes en torno a 3 liceos, particularmente en el Instituto Nacional, donde aparecieron los denominados overoles blancos, que son jóvenes que se ponen estos overoles, digamos, para cubrir sus vestimentas y después no sean identificados, digamos, a través de las cámaras por la vestimenta que portaban. Uno de ellos fue detenido, y ese detenido es un estudiante del Instituto Nacional, detenido por lanzar bombas Molotov. Menor de edad. 17 años. Entonces, es muy complicado porque, por otro lado, es complicado para el Ejecutivo, aquí hemos encontrado declaraciones desde, la alcaldesa de Santiago, el ministro de Educación, llamando a condenar estas prácticas, a decir que tienen que responder ante los tribunales, lo dijo el presidente Gabriel Boric. Sí. Pero aquí hay un problema, que aquí hubo un cambio de discurso. Sustancial. Porque cuando ellos fueron oposición, estas condenas estrictas señalando que la violencia no era el camino, no se escucharon. Ahora, toda persona tiene derecho a cambiar, sobre todo si cambia de posición, si pasa de la oposición, en este caso, al gobierno. Entonces, es algo que le ha pasado a esta administración, que al asumir el gobierno han modificado su discurso en materias bien sensibles, y eso termina, yo creo que en un porcentaje no desdeñable, horadando la confianza o la credibilidad de quienes cambian un discurso tan radicalmente solo por estar en una posición ahora de poder. Las manifestaciones en el Instituto Nacional se viven prácticamente todas las semanas. Es algo de, sí, si no de todas las semanas, casi todos los días en algunos puntos se ven manifestaciones de estudiantes afuera. Y se le ha preguntado en distintas ocasiones al presidente de la República qué piensa de estas manifestaciones, considerando que él era dirigente estudiantil, en este caso de los secundarios, pero de los estudiantes de la educación superior, pero en este caso son estudiantes secundarios los que están manifestándose, y él ha dicho siempre que la violencia ensucia la lucha, pero ese discurso, por cierto, que se le escucha ahora que es presidente de la República, pero no se escuchaba con tanta fuerza antes. Y hoy día dijo que la persona en este caso detenida de la cual tú hablabas, Nivaldo, tiene que hacerse responsable de sus acciones. Ante los tribunales, en el fondo, ante la justicia. Y recordemos además que en épocas anteriores, desde el actual oficialismo, no estoy diciendo que unánimemente, pero hubo muchas voces que cada vez que se hablaba de esto, se hablaba de que se estaba criminalizando la protesta, que se quería intervenir en el Instituto Nacional, que no era aceptable que los carabineros actuaran, que cada vez que actuaba carabinero esto era una represión desmedida, a pesar de que hubiese bombas Molotov. Hoy día hubo un cambio, sí. No solo por el cambio de discurso que ya venía fraguándose en la actual administración, sino que hoy día hubo el entorno del Instituto Nacional se sintió amenazado, yo no sé si por primera vez, pero como hubo un lanzamiento de bombas Molotov que terminaron afectando a algunos de los locales comerciales, hoy día por primera vez el tema de la inseguridad desbordó el propio Instituto Nacional, y vamos a ver qué reacción hay ahí por parte de las autoridades. Ahora, hay un tema muy de fondo que tiene que ver con, y esto es un problema político probablemente, porque más allá del llamado del actual gobierno o de la coalición de gobierno, claro, el gobierno tendrá que asumir que hay sectores que no son de su coalición y que aspiran a seguir manifestándose a través de estas conductas violentas. Las barricadas. ¿Cuál va a ser la actitud del gobierno? ¿Qué va a hacer? Sobre todo a personas que en algún momento se sintieron cercanas a la actual administración y que también de una manera, a mi juicio, impresionante. Este gobierno no llevaba ni un mes y ya estaban diciendo que Gabriel Boric era un amarillo. ¿Te acuerdan ustedes? Unas pintadas, qué sé yo, que a mí me parece también como... Bueno, son los excesos propios, digamos, de quien también se manifiesta a través de los bombas Molotov. Uno podrá decir que hay una especie de lógica discursiva en relación a esa actuación. Pero en algún momento el gobierno se va a ver enfrentado a interponer querella, está interponiendo querella. Los abogados tendrán que ir del Ministerio del Interior, tendrán que presentarse los escritos, que no se les olvide porque se les pasan a veces y esto queda en nada. Pero pensando en un gobierno que lleva 5 o 6 meses, son 4 años, en estos 4 años tendrá que ir configurando una política en relación a estos hechos de violencia que si no pueden ir mermando fuertemente no solo su actuación, sino la interlocución, digamos, en estas propias comunidades. O también la paciencia de las personas que todos los días tienen que estar en el sector céntrico de Santiago. Sí, es que esa paciencia yo creo que ya se agotó.
Así, si por eso la actuación de las autoridades, sean cuales sean, o el gobierno que esté, tiene que hacerse cargo también de una paciencia un poquito agotada ya, respecto a estos hechos, digamos, las comunidades que viven o sufren estas situaciones. El punto también es que hasta qué punto se aguantan este tipo de manifestaciones, y también hay una línea delgada para el gobierno entre lo que fue el discurso de la represión de las fuerzas de orden con lo que es la pacífica protesta o el derecho a manifestarse, porque básicamente veíamos a dirigentes como fue Víctor Chanfró diciendo que él validaba, por ejemplo, una barricada como método de violencia, quizás una forma de manifestarse, la barricada, pero hay personas y hay sectores que efectivamente consideran que el bloqueo al libre tránsito no está permitido, por ende, ver cuáles son los puntos que el gobierno permite y cuáles son los puntos que no se dejan pasar. Porque quizá un lanzamiento de bomba molotov es un punto al que todo el gobierno podría decir que no está de acuerdo, pero ¿qué pasa con las barricadas? ¿Qué pasa con los cortacalles? ¿Qué pasa con una serie de temas que podrían caer en lo que es manifestación, pero que al fin y al cabo también siguen colmando la paciencia de las personas que viven en el centro de Santiago y que no pueden transitar libremente? A ver, y que constituyen un delito, además. La barricada, por sí. Ya, pero ese es un primer desafío para la actual administración. El otro tiene que ver, viene el plebiscito del 4, y está pasando algo bien notable, Está pasando que tanto en el apruebo como en el rechazo, uno podría decir, si suma, la mayoría considera que el texto no es bueno. O que hay que reformarlo. Bueno, por eso, hay que reformarlo porque no es bueno, porque si no, no habría que reformarlo. Entonces, el concepto de aprobar para reformar parece que puede ser el gallito de batalla del apruebo, digamos, para sumar votos. La pregunta es, ¿qué tanta seguridad hay de que efectivamente de aprobarse se va a reformar? Y ahí uno podría percibir ciertas diferencias entre las dos coaliciones que hay en la actual administración, ¿no es cierto? Apruebo Dignidad o el Socialismo Democrático. El Socialismo Democrático, su campaña es aprobar para reformar. De hecho, por eso se tienen franjas diferenciadas. Absolutamente. Pero en Apruebo Dignidad parece que de aprobar y reformar veremos. A pesar de que hoy día el presidente Boric ha señalado que lo primero hay que hacer es aprobar y después... La pregunta es qué se va a hacer con este texto que ya, tanto por quienes aspiran a que gane el rechazo o una amplia mayoría de quienes aspiran a aprobarlo, dicen que es necesario reformar. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo previo? Ya, por ejemplo, en el actual oficialismo hay algunas voces, ¿no es cierto? Vlado Mirosevic, uno de los voceros de la campaña, el fin de semana dijo que sería relevante que antes del día del plebiscito las fuerzas del apruebo señalen claramente qué cosas se comprometen a reformar. Como lo hizo Chile Vamos. Chile Vamos expuso 10 puntos. Expuso 10 puntos que son clave, hay puntos en los cuales ellos también cambiarían del texto en caso que... Claro, pero ¿habrá consistencia o capacidad, digamos, en las fuerzas oficialistas de llegar a un acuerdo de qué es lo que aspiran a reformar y ofrecérselo a la ciudadanía? ¿Qué es lo que pidió Vlado Mirosevic? ¿O es que también hay diferencias al interior, en este caso, del oficialismo respecto a qué estarían dispuestos a reformar y qué no? Hemos escuchado personas que son oficialistas que hablan de que quizás no están tan convencidos con el sistema político, que es la base de la Constitución. Otras personas que no están de acuerdo con que se cambie el nombre de poder judicial a sistemas de justicia. Son una serie de puntos en los cuales quizá, como están ahora en este comando unitario, este comando que es Aprueba por Chile, donde están ambas coaliciones haciendo el despliegue territorial, quizás sería más complejo poder definir estos puntos considerando que están haciendo un despliegue conjunto, pero quizás en la franja vamos a empezar a ver estas primeras diferencias donde van efectivamente separadas ambas coaliciones y unas van con apellido y otras no, pero definitivamente entre el rechazo para reformar y el apruebo para reformar está gran parte de la población que hoy día efectivamente no está conforme con el proceso y algunos hablan, como lo comentábamos hace minutos atrás, de una oportunidad perdida. Sí, bueno, parece, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí parece también claro es que las dos opciones, como son las campañas, ¿no es cierto? Por aquí lo que se dice, oiga, votemos en virtud del mérito del texto, pero eso está quedando como relegado, más allá de lo que dijo hoy día el presidente Boric, que dijo, bueno, que se vote en relación al mérito del texto. Se está apelando más bien a grupos de pertenencia ideológica, a aspectos bastante emocionales, políticos en todo caso, pero el texto está ahí. Entonces la invitación es léalo, infórmese, coméntelo, para que vote en virtud del mérito del texto y no de otras cosas, porque de las otras cosas la campaña va a estar llena.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.